Quetzalcóyotl, el rey poeta, que la amistad es una lluvia de flores y es precisamente el gozo del cual tengo el privilegio de contar con su amistad, apreciado doctor, y de la red de colegas que en este momento tienen la generosidad de acompañarnos y que nos verán en diferido de forma asincrónica. Verdaderamente muy agradecido por tener la oportunidad de dialogar y esa es la aspiración que les propongo desarrollar en estos minutos, un diálogo interactivo sobre, al final lo que tenemos, que es una serie, y agradezco el compromiso de la previsión de cursar el doctorado y no solo pensarlo, apreciado doctor, y el reflexionar sobre, básicamente, bueno, la disponibilidad de datos. Se ha dicho que vivimos en la era de los datos, cómo capitalizar estos datos para la toma de decisiones, particularmente con un cómo diferente, por eso el enfoque de gobernanza, de poder ponernos de acuerdo todos los actores y considerar todos los factores, y potenciar el desarrollo no solo hacia la Agenda 2030 de los 232 indicadores que ya conocemos, los 169 metas que implican los 17 objetivos consensuados multilateralmente del 2015 al 2030 y del cual pues exhaustivamente se ha ocupado la serie de webinars que ha tenido a bien organizar la red, sino sobre todo el potenciar la calidez interpersonal, la cohesión social, y por eso es que la presentación básicamente gira en tres ámbitos: lo social, lo económico y lo institucional. Y la presentación está a disposición de la red y le pido por favor que a nuestros distinguidos colegas igualmente se la podamos compartir desde este momento para que igual le podamos dar posterior seguimiento en formato de seminarios específicos e incluso invitar a las instancias que son las creadoras de esta serie de indicadores. Bueno, el principal motivo de la Agenda 2030, recordemos después de que se modificó la Agenda del Milenio en 2001, después de la caída de las Torres Gemelas, fue, bueno, retomar el enfoque de desarrollo después de esta irrupción pro seguridad que se dio a raíz de ese fenómeno, cosa que no es casual que siempre tenga la comunidad internacional presente ese septiembre del 2001, en donde no solo se cayeron las Torres Gemelas y pasó todo este tema de terrorismo, sino que ese mismo día en Lima, donde usted felizmente se encuentra, apreciado doctor, y donde muchos colegas de la red nos están escuchando, en la bella República del Perú, precisamente ese día, un poco adelantándome ya a la tercera parte de la presentación, pero ese día se firmó la Carta Democrática Interamericana. Esto es, si verdaderamente queremos tener sociedades cohesionadas, integradas, que tengan no solo el cumplimiento de las metas cuantificables de desarrollo económico, político, institucional, necesitamos precisamente, y es por eso el agradecimiento especial, que los dedicados a la ciencia, como ustedes, ampliar la conciencia y sobre todo a desarrollar la paciencia en términos interpersonales, pues puedan y podamos co-crear mejores escenarios. En ese contexto, pues la efectivamente denominada Agenda 2030, específicamente me he ocupado de la 17.14 de la meta que tiene que ver con si la coherencia vertical y horizontal, esto es, por ejemplo, en gobiernos federalistas como el brasileño, el mexicano, el argentino, es coherente lo que se hace en los gobiernos federal, gobiernos locales y el impacto en términos de la sostenibilidad que tiene hacia los otros sectores, digamos, tanto vertical como horizontalmente. Ahí desarrollé una tesis sobre el caso mexicano en el máster sobre que tuve la oportunidad de hacer con la Universidad de Salamanca a distancia a raíz de la pandemia, sobre compliance, y está a su distinguida disposición. El otro tópico que generalmente quienes siguen, como ustedes, la actividad de la CEPAL, pues es precisamente esta serie de informes, tanto en previsiones como en panoramas que se generan anualmente, y es ahí donde también está el tema de la gobernanza, el enfoque de considerar a todos los actores y todos los factores. Bueno, ¿qué tiene que hacer la comunidad científica para potenciar en América Latina y el Caribe una mejor interacción con las políticas de desarrollo productivo? No solo que las investigaciones sean
relevantes en términos de esta economía del conocimiento y que podamos generar escenarios de ganar, 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 sino, y sobre todo, creo que es el mayor tema, aumentar la inversión cuantitativamente y cualitativamente su incidencia en todos los países de la región. Creo que ese es para los expertos el mayor reto identificado de la vinculación entre ciencia y economía. Y en la implementación de las administraciones públicas, pues bueno, retomar el enfoque de que efectivamente si tienes una economía bollante, una economía en crecimiento, en gran medida o en alguna medida se puede explicar por un gobierno eficaz que pueda concitar a todos los actores sin polarizar y que pueda desarrollar políticas públicas de largo plazo. Esto no es así de fácil. Teóricamente ese es el planteamiento. Prácticamente aquí tenemos lo que ha sucedido en múltiples años en los diferentes países, que la mayoría de los casos pues tiene, la totalidad de los casos tiene momentos en los que ha decrecido el PIB, esto es, no es una constante el crecimiento de la economía cuantitativamente, y entonces el gran desafío es que pensemos nuestras economías en el largo plazo, no solo en el corto plazo, sino que podamos co-crear el desarrollo de ellas para verdaderamente aumentar nuestro poder regional y nuestra presencia global. Aquí un comparativo del número de años que ha tenido el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, los naranja, y el negativo, los azules. Hasta aquí alguna mención que quieran formular, por favor, apreciados colegas. Esta es la tasa de informalidad en la región. Esto es, no es lo mismo tener empleo a tener trabajo, no es lo mismo tener capacidades de escolaridad avanzadas a tener una incidencia de vinculación con los mercados formales, laboral específicamente presente. Necesitamos verdaderamente que en la revisión de nuestros planes de estudio haya este enfoque de gobernanza en la educación para mejorar estos indicadores auténticamente. Y por supuesto que en las administraciones públicas, aquí estamos visualizando las entidades gubernamentales que se ocupan de las políticas de desarrollo productivo. Entonces, tanto sector por sector como actor por actor, tener una capitalización de esta era de los datos en la toma de decisiones, y para eso finalmente es lo que nos sirve la gobernanza. El otro enfoque que me gustaría alegar es el de la neoinstitucionalidad, esto es las reglas del juego. ¿Qué reglas del juego son las que nos tenemos que dar para tener mejores resultados? Y al hablar de mejores resultados pienso en el ganar, ganar, ganar. En el asunto de la pandemia, que aún no termina en términos estrictos, pues tenemos la visualización del impacto que aún no terminamos de medir como el gran cisne negro en las diferentes regiones, en los diferentes sectores. Si nos ocupamos especialmente de las áreas de innovación, de tecnología y de investigación para el desarrollo, pues entonces vamos a encontrar nichos para potenciar esta economía del conocimiento. Economía del conocimiento que no está aislada de llevarse a una forma distinta de la medición de la economía, no solo el Producto Interno Bruto tradicional, no solo el índice de desarrollo humano. Por ejemplo, doy solo un dato: en el caso mexicano estamos en el 12 de Producto Interno Bruto, en el caso de desarrollo humano estamos en el 77, y en el caso de la medición de la felicidad, que suelen otros indicadores, ahí estamos, como el caso mexicano, en el 26. Un poco bromeo que así como somos tan buenos para la organización de cuestiones de afectividad, pues también podamos ponernos de acuerdo para cuestiones de efectividad en términos del desarrollo económico. Esta medición básicamente implica el tomarle la impresión a los individuos, a las personas, sobre qué tanto se sienten respaldadas socialmente, sobre no solo su ingreso per cápita individual, no solo las expectativas de calidad de vida que tengan, sino qué tanta libertad sienten para tomar las decisiones y qué tanta generosidad aprecian en el contexto social en el que se desarrollan. Un contexto social que por supuesto es distinto al caso de la integridad, al caso de la falta de ello. Y bueno, para ello tenemos múltiples factores, múltiples indicadores, entre ellos el de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción, en este caso a 2023. ¿Cuál sería aquí la recomendación de los expertos? No solo concentrarse en el enfoque anticorrupción, esto es en contra de lo negativo, sino el favor
de lo positivo como es la prointegridad, lo que implicaría desarrollar crecientes planes prointegridad tanto en lo público como en lo privado. Hasta aquí alguna reflexión. Hemos abarcado la primera parte, que es la parte social, y arribamos a la parte económica, en la que les propongo 5 indicadores, básicamente el de Futuro Verde que desarrolla el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde los mejores indicadores pues está precisamente en verde y los de mayores retos están en rojo, para lo cual, pues bueno, vista, por ejemplo, la Agenda 2030, la sostenibilidad, pues aquí tenemos indicadores de qué tanto está teniendo efectos reales, medibles, para el entorno global, un entorno que, recordemos, al secretario general de Naciones Unidas ya pasó del calentamiento global a la ebullición global. Y bueno, hay una resultante de los puntajes en donde precisamente pues hay mayores desafíos en un país que en otro y pues es útil tener como esta actualización. Ya estaremos atentos a la siguiente actualización. En el índice de libertad económica, la Fundación Heritage igualmente ubica en verde los mejores tópicos al respecto de la libertad, básicamente medida por regiones y por indicadores de países en donde los mejores están en verde, los de mayores desafíos están en rojo, tanto regional, y básicamente mide las expectativas de la economía en términos de las reglas del juego, la libertad que tengas para innovar, para co-crear, para pensar y, por supuesto, la interacción institucional que esto implica. El índice de desarrollo de ciudades globales que ubica las 1000 principales ciudades y pensando en el paradigma de que crecientemente nos ubicamos, habitamos en más y crecientes ciudades, bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para que este desarrollo verdaderamente en lo urbano y en lo metaurbano se pueda potenciar? El informe de la CEPAL, de inversión extranjera directa, que ubica los desafíos de financiamiento para el desarrollo, no solo una perspectiva anual, sino una perspectiva, ese sería el gran reto, que nos pongamos metas ambiciosas para mejorar nuestro desarrollo interno. En términos de la economía global, si hay alguna pregunta verbal, por favor, háganme saber porque estoy gratamente observando los mensajes por interno, pero si se le quiere dar lectura, será un honor, por favor. El índice, el riesgo, el informe sobre riesgos de la economía global que presenta el Foro Económico Mundial, en donde en los 10 principales, pues vamos a observar para los próximos 10 años una modificación, pero que, por ejemplo, el tema de ciberseguridad va a seguir presente, el de la polarización igual, aunque se avisora que no tanto, pero sí los eventos climáticos previos, imprevistos, severos, que será parte de los riesgos de la economía global, aquí visualizado por cada uno de los tópicos y cada una de las regiones. Y finalmente, el índice de Estado de Derecho en el marco de los indicadores para Estado de Derecho y democracias que tenemos, que genera World Justice Project, que es a través de 8 factores. El primero, si nuestras decisiones en lo nacional están siendo unilaterales, unívocas, o hay un verdadero enfoque multiactor. Si se hace en un país lo que una sola persona dice, bueno, el índice cae. Si hay una gobernanza interactiva de equilibrio entre factores, entre poderes, pues el índice mejora. Es el primer factor. El segundo factor tiene que ver precisamente con integridad. El tercero con apertura gubernamental, el cuarto con cumplimiento de los derechos humanos. En la apertura gubernamental siempre me gusta dimensionar que no basta con tener gobierno abierto, legislatura abierta, sino que algunos expertos como los integrantes de la red académica de gobierno abierto mencionan que la idea es construir un Estado abierto. Hay otros expertos en gobernanza como el doctor Luis Ferrer Lara, quien siempre cito como el principal referente en materia de políticas públicas en América. Él dista de este concepto de Estado abierto, pero sí es el principal estudioso en su teoría
del gobierno, del enfoque de gobernanza y sobre todo del neoinstitucionalismo, visto esto como las reglas del juego. ¿Qué reglas del juego nos tenemos que dar para gobernarnos mejor y gobernar no solo a la sociedad, sino gobernar con la sociedad? Ese es el mensaje principal. Y por supuesto que el cumplimiento de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Si tienes tú, por ejemplo, el típico caso que se cita de un restaurante en donde el comensal se queja por un maltrato, pues tú tienes que demostrar que evidentemente hubo un cumplimiento de la capacitación a tu personal y que ese incumplimiento fue estrictamente a título personal. Y el quinto factor, orden y seguridad, el sexto, cumplimiento normativo, el séptimo y octavo, pues que tienen que ver precisamente con justicia civil y justicia penal. Que en síntesis los mejores resultados pues están en verde y los mayores desafíos están en rojo. El índice de democracia de la revista The Economist, que esperamos que en breve tenga una actualización en donde distingue de los regímenes autoritarios, los híbridos y las democracias imperfectas, así como las plenas. El índice de riesgo político en América Latina que el Centro de Estudios Internacionales genera y que mapea algunos hechos, llamados eventos, tanto positivos como negativos, en su más reciente informe en términos de la estabilidad para la toma de decisiones. Decisiones que en democracia, y ese es el principal elemento que me parece que hay que resguardar en construcción de ciudadanía en América Latina y el Caribe, no solo basta tener buena escolaridad, mejor escolaridad, siempre hago la diferencia entre escolaridad y educación. No basta con que tengamos más ingenieros, más médicos, mayor cantidad de cédulas, mayor cantidad de investigaciones, mayor cantidad de publicaciones. Necesitamos tener a ciudadanos comprometidos con el desarrollo del ganar, ganar, ganar. Y bueno, ese es el principal desafío que ya mapea desde hace muchos años Latinobarómetro a través de Marta Lagos, con encuestas nacionales que se efectúan anualmente y que en Latinobarómetro se sistematizan como la pregunta a qué tanto estamos dispuestos a seguir apoyando o no los regímenes democráticos. Y bueno, pues hasta ahí es el planteamiento que de entrada me permito formular para la interlocución central de nuestra deliberación. Muchísimas gracias por su distinguida atención.